señor. Entonces voy a reiniciar la grabación y vamos a continuar entonces con el tema que les estábamos hablando. Y si quieren al final, hacemos una prueba con Meet o con Microsoft Teams, a ver con cuál nos va mejor. Yo estoy en toda la disponibilidad de que escojamos siempre la mejor herramienta para que todos salgamos beneficiados. A mí la única... Ingeniero, se le entrecorta bastante. Lo que me interesa en últimas es que ustedes todos salgan beneficiados y que tengamos la mejor clase. ¿Me confirman si está cortándose la señal o el sonido? ¿Cómo está, por favor? Sí, ingeniero, se escucha como lento. Yo también lo escucho también lento. Pero es que otros escuchan entrecortado, entonces no sé si es que el problema es de ustedes o es solo mío. Porque si me escucharan todos mal, pues yo diría sí, el problema es mío. Pero si algunos me escuchan bien y otros me escuchan mal, el problema es de algunas de ustedes. La mayoría, quiero escuchar varios. Se escucha entrecortado. Ah, bueno, Leida, muchas gracias. Profe, pues yo la verdad, hay veces se le escucha bien, hay veces se le escucha entrecortado, es por rato. Y es por raticos que se le escucha entrecortado, algunas veces bien, un momento a otro se le escucha entrecortado. Por eso Ingeniero, es que es mejor como mic. ¿qué tal si usa micrófono para ver si se le escucha mejor? Si yo no tengo micrófono, el único que tengo es aquí el computador. O unos audífonos. Bueno, espérenme un segundo, voy a buscar acá. Ya estoy buscando acá, ya me están colaborando buscando unos audífonos con micrófono, pero mientras tanto tratemos de continuar otro poquito. ¿Qué les parece? ¿Cómo me están escuchando? Ahí viene. Bien, Ingeniero, se le escucha. Hasta el momento bien. Bueno, disculpen ahí el inconveniente. Ya me trajeron acá unos audífonos con micrófono, vamos a ver si esto funcionará mejor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Sí, ingeniero. Sí, señor. Vamos a probar con estos audífonos a ver cómo nos va. Entonces, Ahorita no se escucha entrecortado, Ingeniero, sino se escucha. lejos. Escucha bajito. Lejos. ay, Dios mío. A ver si esto tiene micrófono y volumen. Va a tocar que se acerque un poco más el micrófono de los auriculares. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí, ingeniero. Bueno, vamos a poner aquí el micrófono al lado de la boca a ver si escuchan bien. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ahí existen una de las sustancias que vamos a encontrar en las aguas naturales, se llaman los ácidos húmicos. Y los ácidos húmicos son compuestos orgánicos, pero son orgánicos que se producen naturalmente en el agua. ¿De dónde salen ellos? Pues aquí el enunciado no los dice, es el resultado de la degradación de la materia orgánica. ¿Pero qué materia orgánica? Pues son las mismas plantas, hojas, raíces de los árboles, todos los elementos naturales que encontramos en el recorrido que hace el agua desde que se precipita, desde que cae como lluvia. Cuando cae en el terreno, ella en su recorrido hacia el río, quebrada, caño, como se llame, en ese recorrido va disolviendo diferentes materiales. Lo primero que va a recoger, o entre esos materiales que va a recoger, son los ácidos húmicos, que son unas sustancias que son orgánicas, pero son solubles en agua y se producen a partir de la descomposición de las hojitas que están en el suelo,
de la maleza que se está descomponiendo. Todos los procesos de descomposición natural que ocurren en el terreno o en el suelo son los que producen los ácidos húmicos y también deberían aparecer ahí los ácidos fúlvicos. Estos ácidos húmicos y estos ácidos fúlvicos, como lo dice acá, son los que le dan coloración al agua. Cuando nosotros cogemos un agua natural, lo que esperamos es que se vea como la de la imagen, un agua totalmente transparente. Pero en algunos casos, por ejemplo, las aguas embalsadas que han sido embalsadas, por ejemplo, Chingaza o bueno, aquí en Casanare no conocemos embalses, pero lo que es Cisga o todos estos embalses, en esos embalses se empiezan a producir procesos de descomposición de materia orgánica y forman ácidos húmicos y fúlvicos. Esto le dan unas características de color al agua que, digamos, el agua se ve limpia, pero tiene una pequeña tonalidad grisácea o café que uno no ve turbiedad, o sea, uno no ve partículas dentro del agua, pero igual no se ve el agua con la misma transparencia como la podemos ver con aguas de nacedero. Entonces, estas son unas características especiales del agua y este color es uno de los elementos más difíciles de remover del agua. Ya lo vamos a ver por allá cuando estemos hablando de coagulación. La coagulación sucede gracias a las partículas que tiene el agua, pero estos ácidos húmicos, como son sustancias que están solubles en el agua, su remoción es muy complicada. Entonces ya en coagulación vamos a mirar o vamos a establecer cuáles son los procesos para poder remover estos ácidos húmicos. Otra cosa que encontramos en el agua, en su recorrido natural, es la dureza. La dureza es la presencia de calcio y magnesio. Y este término de dureza es un término que se acuñó o que se originó de muchos años de trabajar con agua. Y este término, digamos, no es un término nuevo, sino que se conoce históricamente unas aguas que se conocían como aguas duras. Y el concepto de aguas duras, originalmente, antes de que se supiera que era por presencia de calcio y magnesio, se definió porque eran unas aguas que cuando se cocinaba con esas aguas las verduras, se ponían las verduras duras, se ponían como crocantes. Y entonces la gente identificó que habían unas aguas, un tipo de agua, no todas las aguas, que generaban esta condición de dureza en los alimentos y las denominaron aguas duras. Con el tiempo, pues ya cuando se desarrolló la química y se empezaron a identificar las sustancias químicas, pues se dieron cuenta que esta dureza es calcio y magnesio. Esta dureza, además, pues cuando el agua se cocina o el agua se utilizaba para cocinar, pues lo que pasaba era que este calcio y este magnesio se precipitaban sobre la superficie de los alimentos y eso es lo que le daba la condición de dureza a estas verduras. En la actualidad se identifican aguas duras como unas aguas que cortan los jabones. Esa era la característica adicional que tenían las aguas duras y por eso, digamos, es importante su identificación, porque este calcio y este magnesio hacen que los jabones, los que antiguamente se usaban como el jabón de tierra o los diferentes jabones como el que tenemos nosotros en las casas, el jabón Rey, que son producidos a partir de el sebo de la manteca, pues manteca de marrano, manteca de res. Antiguamente estos jabones se producían en las casas, no sé si alguno de ustedes alcanzó a vivir en la época que las abuelas con el sebo de marrano hacían un preparado, le echaban soda cáustica y ahí sacaban los jabones. Esa era la forma como antiguamente se preparaba el jabón de tierra o el jabón Mundo o el mismo jabón Rey, pero ya es un proceso más sofisticado. Pero estos jabones, cuando uno lo utiliza para lavar ropa, pues lo que uno espera es que formen espuma y que saquen el mugre, o la mugre, como se diga. Pero con aguas duras pasaba algo muy, muy especial, era que el jabón se cortaba, es decir, que no formaba la espuma que uno espera que se forme para poder retirar el mugre.
Entonces, a raíz de estas aguas duras, se empezaron a desarrollar los detergentes. Los detergentes son unos productos químicos de una composición diferente a la de los jabones y que no se cortan gracias a la dureza del agua, y esa fue, digamos, una de las soluciones. Fue una solución en su momento, pero ahora es un problema porque los detergentes, como están formados por fósforo, y además que son compuestos que se desarrollan sintéticamente, es decir, se hacen en el laboratorio, no son productos naturales, son de muy difícil biodegradación, y por eso nosotros siempre a las salidas de todas las plantas de tratamiento, pues lo que vamos a encontrar es una formación de espuma grande, y en todos los sistemas, en esas salidas de las plantas y en el recorrido que hace el agua de la planta de tratamiento, pues vamos a encontrar es que cada vez que haya una caída, que haya un resalto, pues siempre vamos a ver esta formación de espuma, porque los detergentes no son biodegradables. Ya en el mercado están saliendo unos detergentes biodegradables, pero obviamente son más costosos. Y al ser más costosos, pues nosotros, un país que la gente se está muriendo de hambre, pues no van a comprar detergentes que sean biodegradables para cuidar el medio ambiente cuando la población se puede estar muriendo de hambre. Entonces, uno tiene que definir sus prioridades: o come o usa un detergente biodegradable. Entonces, pues la gente prefiere comer a ir a comprar un detergente biodegradable. Entonces, por eso vamos a seguir teniendo problemas de contaminación en los ríos por detergentes. Entonces, este tema de las aguas duras no es que sea un tema de que vaya a enfermar a la gente, pero sí es un tema económico, porque las aguas duras a las familias muy pobres que no tienen cómo comprar detergentes, pues las aguas duras le generan problemas de problemas del jabón que no se cortan. Adicionalmente encontramos unas partículas que son las arcillas y los limos. Esto es, las arcillas son materiales de los que están hechos el suelo, la tierra donde sembramos, donde encontramos el pasto, donde se siembran los diferentes productos. Cuando el agua, nuevamente, cuando el agua llueve y está haciendo el recorrido desde donde cae hacia el cuerpo o hacia donde se recoge, pues ella va disolviendo todas estas partículas o una parte de estas partículas, dependiendo de qué tan compactado o qué tan suelto sea el suelo, y va a recoger partículas como arcillas y limos. Las arcillas forman dentro del agua unas partículas que llaman partículas coloidales, y espero que este nombre nunca se les olvide, porque este va a ser el dolor de cabeza de todos nosotros de aquí en adelante. Escríbanlos por ahí en su cuaderno, partículas coloidales, y van a aprender o van a leer sobre partículas coloidales para la próxima clase. Y las partículas coloidales pues son el dolor de cabeza de todas las aguas. Nuevamente, no son contaminación, porque estos elementos que estamos hablando acá son los elementos naturales que recoge el agua en su recorrido. Todos ellos existen naturalmente, y cuando un agua, como les decía hace un rato, como un agua como la del río Carabosur, que como baja en este momento, si no fuera por las descargas de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Labranza Grande, del Morro, de Paya, de Pisba, de las marraneras que están a la costa del río, o de, bueno, ahorita no hay balnearios, o de toda esa actividad antropogénica que se desarrolla a lo largo del río. Si no fuera por eso, uno podría estar en capacidad de ir al río y tomar agua del río, así estuviera sucia, así estuviera amarilla, así estuviera de cualquier color, porque esa agua es un agua natural que no está contaminada. ¿Qué es lo que hace que el agua se vea contaminada? Pues las descargas que hace la gente o los municipios, o las diferentes actividades antropogénicas que ocurren a lo largo del río, que nos hace creer o que nos incluye en este río pues ya contaminantes como, por ejemplo, detergentes, de pronto metales pesados de la actividad de la gente, y en el caso más grave es los microorganismos. Los microorganismos existen naturalmente en el agua, pero ¿cuál es el problema? Que hay unos microorganismos que son patógenos. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, si una persona de Chamesa, no, por ejemplo, de Labranza Grande, llega a tener cólera y nosotros consumimos esa agua sin hacerle un debido tratamiento, pues vamos a tener una
epidemia de cólera como ocurrió hace muchos años en Londres, que acabó con casi el 50% de la población. Imagínense ustedes que en Yopal se mueran 50.000 personas en el transcurso de 3 meses. Eso es lo que pasaba antiguamente con una epidemia de cólera. Entonces, quiero que tengamos claro que los ríos en su estado natural no están contaminados, como nosotros lo creemos. El río amarillo, como viene naturalmente, si no fuera por la actividad de la gente, pues el río no tendría ningún problema. Y es más, no necesitaríamos tratar el agua. Pero nosotros, pues, debido a esto mismo que les estoy diciendo, a la misma contaminación antropogénica, pues hemos desarrollado como unos criterios de calidad. Nosotros vemos un agua limpia y decimos que el agua está buena, que es potable. Y vemos un agua sucia y decimos que el agua no es potable. Y eso es un error, porque nosotros cuando vemos un agua limpia, no sabemos microbiológicamente o qué sustancias tengan disueltas esa agua y aún así creemos que está buena y la consumimos. En cambio, por el contrario, podemos ver un agua sucia y ahí sí no la vamos a consumir. Y esa agua sucia puede que sea inocua, que no tenga ningún problema. Cuando yo hablo de sucia es porque tenga ácidos húmicos y fúlvicos que son naturales, o que tenga dureza, o que tenga arcillas, o que tenga limos. Si en ningún momento ha entrado en contacto con material patógeno, pues esa agua no tiene ningún problema. Es más, pues en esas aguas viven naturalmente peces, microorganismos, diferentes especies de fauna que se desarrollan dentro de los ríos y así han vivido durante miles de años. ¿Qué es lo que ha pasado? Que nosotros con nuestra actividad antropogénica hemos contaminado, le hemos introducido a esa agua unas características que ya la hacen no apta para consumo humano. Esos microorganismos, pues como aparecen acá, pues son bacterias, virus, protozoos y esporas. Hay unas bacterias, virus, protozoos y esporas que son, digamos que no son, no voy a decir que sean buenas, pero que no son malas tampoco. Hay bacterias que existen naturalmente en los cuerpos de agua. Nosotros dentro de nuestro intestino y en nuestro estómago tenemos unos microorganismos también, porque nuestro organismo funciona gracias a la acción de algunos microorganismos. Yo no sé si han visto propagandas de yogures que son con probióticos. Esos probióticos no son más que microorganismos. Lo que pasa es que son microorganismos benéficos que ayudan a mejorar la flora intestinal y términos como estos. Entonces, estos microorganismos que están en el agua funcionan naturalmente, existen naturalmente en el agua, pero el problema es que hay unos microorganismos que no son naturales, que nosotros en nuestra actividad los estamos incorporando y son los que hacen que un agua que normalmente está bien, pues se convierta en un agua que ya tenemos riesgos para la salud humana. Entonces, como les decía, por ejemplo, ¿qué virus se encuentran en el agua y que son riesgo para la salud humana? Por ejemplo, el virus de la hepatitis A. O, por ejemplo, bacterias como la del cólera, o sustancias, por ejemplo, protozoos son como la Giardia, el Cryptosporidium, que son unos organismos superiores, que son los que generan infecciones en el estómago. Y por ejemplo, hay otros como la Tenia, que son los que generan pues enfermedades ya intestinales o parásitos, o bueno, todo lo que ustedes ya saben. Otra sustancia que aparece en el agua es el oxígeno. El oxígeno es soluble en el agua, pero lo que pasa es que en el oxígeno, la solubilidad del oxígeno en el agua es muy baja, es del orden de máximo, la solubilidad máxima de oxígeno es de 12 miligramos por litro. ¿Alguien sabe cuál es la composición de oxígeno o la concentración de oxígeno en el aire? ¿Hay alguien en esta clase? 21, si no estoy mal. ¿Cuánto, William? Por favor, me confirma. 21%. Efectivamente, 21% es la cantidad de oxígeno que hay en el aire. 21 o 19. Bueno, sí, 21. Entonces, esto, cuando hablamos de partes por millón o de miligramos por litro, son más o menos 21.000 miligramos por litro. O sea, 21 gramos por litro.
¿qué? No, 210.000 miligramos por litro. Eso es más o menos la composición del oxígeno en el agua. 210.000, perdón, en el aire, 210.000 miligramos por litro de oxígeno en el aire. Si nosotros vamos a mirar esa misma composición del oxígeno en el agua, solo está máximo en las condiciones más ideales, solo está en 12 miligramos por litro. Entonces, como se pueden dar cuenta, el oxígeno no es una sustancia que esté mucho en el agua, está más bien poco. Pero a pesar de eso, de que esté muy poco, en el agua existen una infinidad de especies que sobreviven dentro del agua. Es cuando nosotros llamamos que un río está vivo. Entonces, cuando vemos que un río tiene peces, que tiene una buena fauna, que tiene peces de diferentes colores, bueno, que tiene algas, decimos que el río está vivo. Cuando ya vemos otros ríos, por ejemplo, el río Bogotá, las personas que conocen el río Bogotá o que lo han vivido, lo han olido, cuando estamos cerca del río Bogotá, por allá, ya en la ciudad de Bogotá, ya vemos que el río tiene un color negro, vemos que borbotea, que emite unos olores también característicos de estos ríos, como el olor a huevo podrido y otras cosas. Y decimos, no, ese río está muerto. Pues la verdad no, el río no está muerto. El río tiene mucha más vida que la que pueda tener antes. Lo que pasa es que ya la vida que tiene en estos momentos es una vida anaeróbica. ¿Qué quiere decir anaeróbica? Pues que no cuenta con oxígeno. La vida que nosotros esperamos de los ríos es una vida aeróbica. Peces, algas, todas estas sustancias, y la presencia de estos peces y estos algas, pues a nosotros nos da la señal de que es un río de buena calidad, que es transparente. Cuando ya lo vemos negro, decimos, no, el río ya se murió. Tiene mucha vida, tiene muchos microorganismos, tiene bacterias, pero son bacterias que no requieren de oxígeno. Entonces, pues el tema del oxígeno es muy interesante porque a pesar de que es muy poco el oxígeno que hay en el agua, es el que da la vida a muchos peces. Los peces más exigentes de oxígeno se conocen como los salmónidos. ¿Alguien ha visto un salmón? No solo en el plato. ¿Cuáles son las condiciones naturales en las que viven los salmones? Si alguien la ha visto no sé si en la vida, en vivo y en directo o en las películas. ¿En qué películas, en qué tipo de imágenes vamos a encontrar salmones? Alguien que me cuente. Ingeniero, pues yo lo he visto en documentales y es como en climas fríos. Si no estoy mal, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Qué otras condiciones vemos en esas aguas donde aparecen los salmones? Además de que sean fríos. Pues son Camilo, unas fuentes correntosas. El agua es clara, ingeniero. La agua es clara. El agua es Fuentes clara y el correntosas clima, claras. el agua frío. Ok, sí señor, tenemos aguas de muy buena calidad y tenemos aguas con baja temperatura. Hay otro factor que hemos visto, los que han visto, yo creo que la imagen que uno siempre ve de los salmónidos o de los salmones en general es cuando uno ve los osos que se ubican en el cauce de estos ríos y ve uno cómo van subiendo los salmones, lo que decía la compañera, que son aguas correntosas, yo lo prefiero llamar aguas con muy buena pendiente, donde uno ve que los salmones van subiendo, es lo que se conoce como la subienda. Entonces ellos van subiendo a través del río y los osos los capturan pues para alimentarse. Entonces, estas cualidades que tienen estos ríos o estos salmones viven en estos ríos es porque tienen estas características, pero estas características son las que son ideales para tener altas concentraciones de oxígeno. Entonces, el oxígeno se encuentra naturalmente en todas las aguas, pero podemos encontrar mayor concentración primero cuando la temperatura es más baja. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, la concentración de oxígeno va a ser mayor si la temperatura es menor. Entonces, en la medida que tenemos una temperatura mayor en el agua, la concentración de oxígeno es menor. Entonces, aguas como las que tenemos acá en Yopal, o aguas, por ejemplo, ya las que van llegando al río, al océano
al Océano Atlántico, es decir, el río Magdalena ya en sus últimas zonas, pues van a tener menos oxígeno que el río Cravosur en el nacimiento, porque el nacimiento es por allá en Labranza Grande, entonces allá las aguas son más frías. Entonces, primer factor, entre menor temperatura, mayor concentración de oxígeno. El segundo factor que afecta a la concentración de oxígeno es la turbulencia con la que se mueve el fluido. Entonces, por eso en esas películas o en esta imagen que tenemos en la pantalla, pues vemos que son aguas que tienen mucha pendiente, mucha caída. Y en esas caídas, el oxígeno del aire se va incorporando dentro de la masa de agua. Y es la forma como los ríos adquieren oxígeno, porque el oxígeno naturalmente se va consumiendo. Pero así como se va consumiendo, pues naturalmente se va reincorporando, que es un proceso que se conoce como un proceso de reaireación. Esta reaireación ocurre gracias a que cada vez que el agua golpea, estos chorros blancos que vemos en la imagen es porque el agua está golpeando y en ese proceso está ingresando oxígeno del aire a la fase acuosa, se está disolviendo. Entonces, la temperatura baja, la agitación del agua y obviamente un agua de mejor calidad, un agua transparente, pues va a tener mayor capacidad de asimilación de oxígeno. Entonces estos tres factores son los que hacen que, o son las razones por las cuales los salmones, que son los que requieren concentraciones mayores, suban en lo que conocemos como las subiandas, suban hasta estos sitios para desovar. Ellos se hacen este recorrido únicamente es porque los huevos de salmones requieren estas condiciones para que ellos puedan eclosionar y se formen peces nuevos o pues que ya se reproduzcan. Entonces, estas hembras, que son las que hacen este proceso, dice la historia y por ahí uno ve en las películas que cuando llegan allá a su sitio ya se mueren, porque ya el recorrido que hacen es tan traumático que ya ellas mueren, pero dejan cientos o miles de huevos allá en el sitio. Entonces, en estos sitios vamos a encontrar las mejores condiciones. Hay otros peces que no son tan exigentes. Por ejemplo, ya lo que nosotros tenemos aquí en Casanare, que es la tilapia roja, la cachama, son, bueno, antes de continuar, les quería comentar. En estos sectores, por ejemplo, el salmónido requiere 8 miligramos por litro. Yo les decía que el máximo era 12, el salmónido trabaja entre, digamos, entre 6 y 8 miligramos por litro. Si está por encima de eso es mucho menor, si está por debajo ya va a tener problemas. Fíjese que estábamos hablando que el aire tiene 210.000 miligramos por litro. El agua tiene una capacidad máxima de 12 miligramos por litro, pero los salmónidos, que son los más exigentes, no le exigen tanto, le exigen de 8, de 7, de 6 miligramos por litro para arriba. Pero hay otros peces que, pues debido a que la temperatura del agua es mayor y debido a que ya la pendiente del agua no es tan grande, pues en la medida que ya vamos bajando, por ejemplo, imagínense ustedes el río Cravosur en el nacimiento, por allá en Labranza Grande, pues la temperatura es más fría. Pero en la medida que ya va bajando y llega aquí a Yopal, aquí ya la pendiente es mucho menor y la temperatura del agua es mucho mayor. Entonces ya no vamos a lograr concentraciones de oxígeno de esos valores tan altos, que en última son bajitos, pero para el agua es un valor alto. Sino que aquí ya en el río, en la zona de Yopal, vamos a encontrar concentraciones de 2, de 3, de 4, de 5, máximo de 6. En esos valores, pues ya existen otras especies. ¿Cuáles son las especies? Pues vamos a encontrar las de acá, la cachama, la tilapia roja, lo que normalmente tenemos. Pero fíjense que tiene que haber oxígeno. Si nosotros seguimos bajando la concentración de oxígeno, pues ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Alguien sabe cuáles son los peces los que menos requisitos tienen de oxígeno? Ya hay algunas personas que les gustan mucho esas especies acá en Casanare. ¿Cuáles son los que son criollos de pata al suelo acá? Los ronchos, ingeniero. Los curitos. Los ronchos y los curitos, efectivamente. Los ronchos y los curitos son unas especies que uno encuentra debajo de las piedras en aguas empozadas. Obviamente, pues ahí hay oxígeno, porque si no hubiera oxígeno, los peces se habrían muerto, porque los peces requieren oxígeno. Sino que ellos tienen sus exigencias de oxígeno son mucho menores. Pero el oxígeno es una sustancia que debemos tener siempre en el agua. Cuando ya se acabó el oxígeno, ¿por qué se puede acabar el oxígeno?
porque hicimos una descarga de un agua residual doméstica o un agua residual industrial. Entonces, al hacer esto, pues el oxígeno se agota, porque la materia orgánica, lo que nosotros estamos echándole al agua para contaminar o con la que la estamos contaminando, consume el oxígeno. Y si no hay una buena capacidad de reaireación del río, si estamos ya en una zona muy plana, imagínense el río Cravosur de aquí para abajo, que ya es una zona muy plana, que tiene muy boca pendiente, entonces ahí ya no va a haber suficiente oxígeno y las contaminantes que llegan pues van a agotar el oxígeno. Si se agota el oxígeno, pues ya vamos a encontrar que los peces se mueren. ¿Qué vamos a mirar? Pues que ya no va a haber peces, pero eso no quiere decir que el río esté muerto. Lo que vamos a encontrar son unos microorganismos que son de otro tipo, que son anaeróbicos, que van a hacer el proceso de la descomposición de la materia orgánica. Encontramos otros elementos como la sal, que hacen que el agua sea salobre, o la salinidad, pues es el parámetro que uno mide que haya presencia de sal. Hay dos parámetros con que uno puede identificar si hay sal en el agua, que es la conductividad, que es como la cantidad de iones que hay presentes en el agua. Un agua natural no tiene una conductividad muy alta, pero las aguas de mar, por ejemplo, tienen conductividades muy altas. ¿A qué se debe la conductividad o esta salubridad? Pues la presencia de cloruro de sodio o otras sales como cloruro de calcio, de magnesio, bueno, diferentes sales que hay. Y son las que encontramos en el agua de mar. El agua de mar tiene altas concentraciones de sal. ¿Alguien me puede decir por qué el mar es salado? ¿Por qué tiene esas concentraciones tan altas? ¿A qué se debe que haya llegado a esas concentraciones? Ingeniero, creo que el mar funciona como depósito, ¿no? Entonces todas las sustancias que son arrastradas por los ríos o por las corrientes hídricas que desembocan en el mar, pues se van acumulando en los fondos. En parte, Ingeniero, gran parte por los bloques de hielo, los glaciales. no, por eso no es. ¿O las rocas? Las rocas, ¿cuáles rocas? Pues digamos, pues yo había visto que decían que era por la erosión producida, digamos que como los ríos iban a desembocar en los mares, digamos, arrastraba todo lo que provocaba esta erosión. Pues un proceso que lleva millones de años. Sí, algo en parte sí es. Bueno, ya. ¿Alguien más que quiera aportar o que quiera opinar? Jessica. También puede ser por algunas plantas, ¿no? No, las plantas no aumentan la salida, la salinidad del agua, no señora. Algunas plantas antes ayudan a retirarle la salinidad al agua, como el manglar y otros elementos. Yolanda. No. Jason. Camilo, que levantó la mano. Qué pena, Ángel, la verdad, pues no sé. Es por el proceso de vaporización que tienen ahí el océano y por cuando los restos de los animales, es la concentración que ellos tienen, que van acumulando ahí en el mar, ¿no es por eso? Parte, sí señor. Camilo, que tiene la mano levantada o ya la bajamos. Por eso es el proceso de erosión de las rocas. Cuando las rocas sueltan todo ese dióxido de carbono, creo que es. Entonces, por escorrentía de las lluvias, todo eso llega al mar. Bueno, antes de que se corte, les pido el favor que cuando se corte me tengan paciencia, no se vayan a ir de la clase continúa, ya queda menos de un minuto para que se corte, entonces van reiniciando, que yo no espero que en este caso no nos demoremos mucho en el reinicio y continuamos con la clase. Entonces, algo de lo que han dicho es cierto. ¿Alguien más que quiera opinar, que quiera dar su punto de vista? Pues así como decía el compañero, pues la salinidad del mar proviene de las rocas que se encuentran en la tierra, ya que